La Légion déclara la guerra sin cuartel a la obesidad. La unidad de élite de la infantería española pone en marcha un plan forzoso para combatir el sobrepeso entre sus miembros. La Légion tient a l'enemigo dentro. La fuerza de choc de la infantería española, curtida en el combat cuerpo a cuerpo, se enfrenta a un problema de sobrepeso. No todo lo legionario tient en el torso musculado de lo que en julio pasado incendiaron la red social a partir de la photo difundida por un tuitero británico. Algo están fondon, o Lucen Michelin, como buena parte de la sociedad española, y es no casa con el credo legionario, cuyo espíritu de marcha proclama que jamais dirá que está cansado hasta que reventado y que su cuerpo será el más veloz y resistente. La Brileg, Brigada de la Légion, se halla inmersa en una situación que demanda una serie de medidas para paliar el sobrepeso entre su personal, reconoce en base el cuartel general de la unidad en un documento interno al que ha tenido acceso el P. La mediada edad alta del personal de la Brileg, unidas a un desgaste físico importante. A una falta de medios e instalación que permitan realizar una preparación física diversa y motivante, y una sensación general de conformismo ante este problema del sobrepeso, de cierto arraigo social en nuestra sociedad, en dos factores que han ayudado notablemente a la propagación de este problema. Se trata d'un escenario difícil en el que es necesario reaccionar con promptitud, advierte. La reacción se ha plasmado en el plan NIMC, indice de masa corporal, que contempla medidas de tipo psicológico, físico, sanitario y también disuasoria para que en un plan lo objetivo marcado. Una dieta de adelgazamiento manu militari. La primera fase del plan consiste en concienciar de que la obesidad no solo causa problemas de salud, sino que también daña la imagen de la unidad. Una adecuada presencia y preparación física, así como un estado de salud adecuado, son exigencias del militar en de ser desarrollada en su grado máximo por la Légion. El legionario ha de comprender que el mero acto en el TGCF, Test General de Condición Física, no conlleva el cumplimiento de todo lo requerimiento para él. Sin una mayor exigencia, estaríamos condenados a la pérdida del prestigio como unidad de combat, advierte el informe. Según el plan, lo más de 3.000 efectivos de la Brigada de la Légion con base en Viator, Almería, y Ronda, Málaga, deben someterse a un reconocimiento médico que determine su indice de masa corporal, de acuerdo a los parámetros de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Todo lo que tenga un índice supérieur a 27, sobrepeso, incluirán en un plan de seguimiento en el que, además de ofrecer le quota d'alimentación, se le podrán exigir la realización de electrocardiograma, analítica de sangre y prueba de esfuerzo, así como un programa específico de educación física. El plan no diferencia por sexos al fijar el IMC, solo indica que lo legionario con un indice 27-30, sobrepeso,
seront objeto de seguimento annual, con 30-35, obesidad leve, semestral, y con más de 35, obesidad media o severa, trimestral. Las unidades de destino de l'ologia unario designaran un mando responsable de su seguimiento, aplicará el programa de ejercicio físico individualizado y controlará su peso, considerando que lo ideal est perder entre 0,5 et 1 kg à la semana. El plan advierte de que asumir que la aparición del problema del sobrepeso está relacionado con una falta de profesionalidad no siempre correcto, ya que en ocasión puede haber un problema de carácter cultural, patológico o incluso psicológico que debe ser abordado adecuadamente. También admite que la legión carece de instructor o entrenador físico con experiencia, por lo que se abusa de la carrera continua, lo que provoca dio y rechazo. No obstante, pruebe la aplicación de manera progresiva de medida coactiva qui en no pierdan peso tras la realización de un o ovario control. Además de la inclusión forzosa en un programa con un especialista en nutrición, contempla la no participación en parada militar, desfile de Semana Santa, jura de bandera o charla. Si la anterior medida afectant a su visibilidad como miembro de la Legión, la siguiente inciden en su promoción profesional o incluso su retribución, se puede limitar su participación en curso y jornada, no incluirlo en propuesta de concesión de recompensa, felicitación y premio, no dejar participar en operación en el exterior y quitarle el complemento de dedicación especial. Transcurrido un año sin perder peso, se le podrá someter a reconocimiento médico para apreciar la posible pérdida de aptitud psicofísica, lo que supone su expulsión del ejército.